Con el proyecto, salvo por lo que se refiere a la declaratoria de validez del artículo 13, fracción primera, en la porción normativa, en colaboración con la Secretaría de la Defensa Nacional. ¿Quién mandó ese mensaje? La presidenta y otros ministros. ¿Que entrara en vigor después de enero? Sí, que querían, les dije, ni les contesten el teléfono, ni les contesten el teléfono. Gracias. Preguntarle si nos pudiera hablar de cómo se va a dar el traspaso de la Guardia Nacional a la Secretaría de Seguridad. No sé si el secretario de la Defensa o la Secretaria de Seguridad hablarnos de este plazo que se ha dado para que sea en enero del próximo año. Pues yo se los contesto. La Corte actuó mal. 8 ministros resolvieron con criterio político, no con criterio jurídico, y no les importó el daño que pueden ocasionar al impedir que la Guardia Nacional dependa de la Secretaría de la Defensa, porque lo que resuelven es que la Guardia Nacional continúe como estaba la Policía Federal de los tiempos de Calderón y de García Luna, esa corporación que se corrompió por completo, por entero, porque se creó esa Policía Federal sin disciplina, sin profesionalismo, sin mística, sin honestidad, y empezó a ser manejada por jóvenes en ese entonces ambiciosos, sin principios, sin ideales, y miren en lo que terminó. Se olvida de que durante el gobierno de Calderón, y hay que seguirlo diciendo, hubo un narcoestado. La seguridad pública estaba en manos de la delincuencia. Y hay que subrayar, de la delincuencia organizada y de la delincuencia de cuello blanco. Imagínense que el secretario de Seguridad está siendo juzgado en Estados Unidos por narcotráfico, por asociación delictuosa, y no tomaron en cuenta eso los ministros, esgrimiendo de que la ley es la ley, puro choro, mareador, cuando lo que buscan es que no se consolide la Guardia Nacional. Vamos nosotros a seguir fortaleciendo la Guardia Nacional para los jóvenes. Cuando crearon la Policía Federal, en la época de Zedillo, empezaron
a incorporar a estos jóvenes ambiciosos en los cargos de dirección. Luego con Fox sucedió lo mismo. ¿De dónde salían estos jóvenes ambiciosos? Del CISEN, del órgano de espionaje, que venía de tiempo atrás, pero lo reformó, entre comillas, Salinas. Y de ahí salieron cosas de lo más oscuras de ese grupo del CISEN, que llevaban a cabo operaciones violatorias a los derechos humanos y espionaje. Entonces ahí se fueron formando todos ellos, de ahí salió García Luna y luego Fox le creó un organismo supuestamente para enfrentar a la delincuencia organizada. ¿Cómo se llama ese organismo? La AFI, Agencia Federal de Investigación, como la CIA mexicana. Y luego lo nombra secretario de Seguridad Calderón, cuando se declara la guerra. Pero no olvidemos que hubieron muchísimos muertos, desaparecidos en ese entonces, y ahora se sabe de que García Luna estaba al servicio de la delincuencia. Hay dos notas que llaman la atención. Una de uno de los testigos que dice que cerraban el aeropuerto de la Ciudad de México. La operación la conocían como 3045 o algo así. Y bajaban aviones en el aeropuerto de la ciudad y metían droga. Y otra anécdota de que se vestían de la AFI o de la Policía Federal con uniformes, los delincuentes, para combatir a otros. Y una vez le dijo uno a un jefe de la delincuencia, un sicario, le dijo: oiga, entonces nosotros trabajamos para García Luna, para Calderón, para el gobierno. No, 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 no. Ellos trabajan para nosotros. Que te quede claro. Así estaba. Entonces, eso es lo que aprobaron ahora los ministros. Y claro que nosotros no vamos a permitir que la Guardia Nacional caiga en el desorden, en la indisciplina, mucho menos en la corrupción, y que se destruya
como sucedió con la Policía Federal, que se pudrió. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a continuar fortaleciendo la Guardia Nacional. Ya son 130,000 elementos. ¿Cuándo? A ver, ¿por qué no pones de favor el plano de Veracruz? ¿Cuándo se habían hecho tantos cuarteles para la Guardia Nacional en Veracruz? ¿Cuántos se hicieron en los 3 gobiernos en que estuvo la Policía Federal? ¿Cuántos cuarteles para la Policía Federal hicieron en el gobierno de Zedillo, en el gobierno de Fox, en el gobierno de Calderón? ¿Dónde están los cuarteles que hicieron para la Policía Federal? Y miren cuántos hemos hecho en todo Veracruz. Cada cuartel, 120 elementos, mujeres y hombres, y van a ampliarse. Pues esto es lo que quieren destruir los ministros corruptos de la Corte. No lo vamos a permitir. Además, declaran inconstitucional la ley para que sea la defensa la que tenga el control de la Guardia Nacional. ¿Por qué la defensa? ¿Por qué la Secretaría de Marina? Porque tienen escuelas. O sea, porque usted apuesta a una formación militar, porque ahora también las cosas en la Secretaría de Seguridad no son las mismas. Está Rosa No, pero Isela esto Rodríguez. es civil. O sea, es una rama civil. Vamos, mi pregunta es, ¿por qué ahora que las cosas han cambiado ya no es Genaro García Luna, es la secretaria Rosa Isela? Usted mismo ha dicho, pues es otra cosa, definitivamente, Sí, ¿no? pero no es que me preocupe ahora. Me preocupa, claro, quién manejó esto antes, García Luna. ¿Quién otro? Chong. ¿Saben qué hacían en Gobernación, en el gobierno pasado, para el manejo de la seguridad pública? Les aprobaban un presupuesto de 1,000 millones. Hagan la investigación de cuánto aprobaban de presupuesto para seguridad pública a la Secretaría de Gobernación y cuánto terminaban gastando. El doble, el triple, sin comprobación. Yo no quiero eso. Ahora, ¿quién va a decidir? El pueblo. ¿Ustedes creen que nosotros que hemos luchado tanto por la justicia nos vamos a dar por vencidos a la primera? Si estamos acostumbrados a luchar, cuando se lucha por una causa justa, puede uno tropezarse y caerse y se tiene uno que levantar y seguir caminando y seguir luchando hasta llegar al propósito que se tiene. ¿Quién nos dejó ese ejemplo? Entre otros, Juárez, que estuvo aquí también proclamando las leyes de reforma, que no enfrentó a los conservadores y luego a los que nos invadieron, a los que fueron a buscar los conservadores para que gobernaran México, convertirnos en una colonia, que trajeron a Maximiliano, los mismos conservadores. La historia es la maestra de la vida. Entonces, ¿qué nos enseñó Juárez? De que hay que perseverar por los principios, no hay que perder nunca la fe en las causas justas.
mantener inalterables los principios. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué es tu pregunta? Pues va a continuar la Guardia Nacional. Va a ser un recorrido Rosa Isela y el general secretario, los dos, por todo el país, para decirle a todos los elementos que no se preocupen, que no van a cambiar sus condiciones laborales, porque miren lo que hicieron estos ministros irresponsables y corruptos. Impidieron el que se mantengan los grados, ascensos, con el propósito de provocar una deserción masiva, porque muchos de los elementos de la Guardia tienen que ver con la defensa, tienen que ver con Marina, y al momento de que se recibe este golpe, ¿qué pueden pensar? Yo me regreso a la defensa, me regreso a Marina, y todo lo que hemos construido se derrumba. Entonces van a hacer estas visitas para garantizarle a todos los elementos de la Guardia que continúan las mismas condiciones laborales. Además, aprovecho para comentar que nos importa tanto la seguridad pública, que es nuestro propósito fundamental, garantizar la paz, la tranquilidad, la seguridad pública a los mexicanos, más que nada, de que se dio la instrucción de que los elementos de la Guardia ganaran más incluso que los integrantes de Marina y de Defensa. Entonces van a ir a recorrer el país con ese propósito, a garantizarles de que vamos a hacer adecuaciones para que no cambien sus condiciones laborales, y además voy a presentar una nueva iniciativa de reforma a la Constitución, pero no la voy a presentar ahora, porque ahora la van a bloquear los conservadores corruptos, los del Supremo Poder Conservador, los legisladores, porque para reformar la Constitución se requiere de mayoría calificada, que se llama. No me gusta decir mayoría absoluta. Es 2/3 partes. Si son 500 diputados, se requieren como 330 votos. No es nada más mayoría simple, no es la mitad más uno. Con eso se puede reformar y se puede aprobar una ley, que fue lo que hicimos. Pero si no hay reforma constitucional, van, como fueron los conservadores, a la Suprema Corte y presentan un recurso que se llama de inconstitucionalidad. Entonces, los ministros resuelven si es constitucional o no, y entonces lo que hicieron fue resolver de que era inconstitucional la ley. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a que en la próxima elección la gente
ya tenga más elementos para que vaya internalizando que no solo se debe de votar por quien representa la transformación de México, sino también por los legisladores, porque si la presidenta, el presidente busca la transformación, busca la honestidad, busca acabar con la corrupción, busca acabar con el clasismo, con el racismo, busca que haya una auténtica democracia, que el pueblo sea el que mande, pero si en el Congreso son conservadores, como un diputado, senador de aquí de Veracruz, que fue a España a buscar a un grupo de políticos españoles, de esos que le aplauden al rey. ¿Cómo se llama el grupo de allá? Vox. Vox. Sí. ¿Cómo se llama? Rementería. De aquí, ¿no? Sí, bueno, pues entonces, si se vota por esa gente, por esos partidos, pues entonces no se avanza. Entonces voy a mandar la iniciativa de reforma constitucional el 1 de septiembre del año próximo, del 24, cuando se integre la nueva legislatura, el nuevo Congreso, porque yo espero que en junio, que van a ser las elecciones del año próximo, la gente defienda la transformación de México. ¿Qué sí va a pasar en estos 8 meses como resultado de esta resolución de la Queda Corte? igual. ¿Va a haber nuevos nombramientos de civiles en la Guardia Nacional? No, es que queda igual, es que ¿Qué va a cambiar con la resolución de la hasta Corte? se arrepintieron ayer, porque estaban muy prepotentes, ¿no? Pero la gente está en contra de ellos, porque ya no es el tiempo de antes. Pero ¿cómo se acata, digamos, la resolución? No se puede acatar porque entra en vigor hasta enero del año próximo. O sea, En teoría sería un proceso. se arrepintieron. O sea, en vez de que ordenaran que entrara en vigor de inmediato, empezaron ahí hasta mandándonos a decir que por qué no se negociaba para que entrara en vigor después. No, les dije al secretario de Gobernación y a la secretaria de Seguridad Pública, no, ¿sí? Nada de negociación. Eso tiene que ver con la dignidad. ¿Sí? Nosotros no hacemos acuerdos en oscurito. ¿Quién mandó ese mensaje? La presidenta y otros ministros. ¿Que entrara en vigor después de enero? Sí, que querían, les dije, ni les contesten el teléfono, ni les contesten el teléfono. Entonces, porque ayer tenía un desayuno la secretaria de Seguridad Pública con la presidenta de la Corte. Entonces, cuando me enteré, ¿Ahí se lo dijo? sí, y les dije, no quiero ningún enjuague, ya no es el tiempo de antes, porque quiero enviar la iniciativa de reforma a la Constitución, porque quiero que sea el pueblo el que decida. No puede ser que una élite corrupta sea
la que decida un asunto tan delicado como es la seguridad de la gente. Ya se acabó la política cupular. Ahora el pueblo manda. Y nosotros estamos aquí para mandar obedeciendo al pueblo. Siempre. Entonces, no hay negociaciones como las que se acostumbraban antes. Es decir, el desayuno sí se llevó a cabo, Sí, y ahí le dio ese mensaje. Sí, ahí empezaron y me fueron a consultar el secretario de Gobernación y la secretaria de Seguridad. Y todavía voy a decir otra cosa, porque esto antes se callaba. Le dijo la presidenta de la Suprema Corte a la secretaria: oye, pero ¿cómo te quejas si tú vas a manejar la Guardia Nacional? Politiquería ramplona, abriéndole, ¿no?, el apetito. Para que ambicionara ser ella la que manejara la Guardia Nacional. ¿Qué le contestó? Le dijo: no, es que es un asunto mío. Pero lamentable el nivel de indignidad. Cuando deberían de estar dando ejemplos de rectitud, de moralidad. Nada más para que sepan que ya no es lo mismo, porque se quedaron en el almanaque. Señor ministro Gutiérrez Ortiz Mena. A favor del proyecto en el sentido de la ministra presidenta. Señor ministro González Con el Alcántara. proyecto. Señor ministro Esquivel Moza. En contra del proyecto y con voto particular. Señor ministro Ortiz Alfa. En contra y con voto particular. Señor ministro Aguilar Morales. En general, por la invalidez de todo el decreto y por lo tanto estoy de acuerdo con las invalideces propuestas específicamente, pero en contra de las propuestas de validez de ciertas disposiciones. Señor ministro Pardo Rebolledo. A favor del proyecto en este punto. Señor ministro Saldívar Ledo de la Rey. En contra de los preceptos que se pretende invalidar, anuncio voto particular y a favor de la parte en que reconoce validez. Señor ministro Ríos Farjat. A favor del proyecto con énfasis en las consideraciones que expresé. Señor ministro Lainez Con el Potisek. proyecto. Señor ministro Pérez Dayán. De acuerdo. Señora ministra presidenta Piña Hernández. Con el proyecto, salvo por lo que se refiere a la declaratoria de validez del artículo 13, fracción primera, en la porción normativa, en colaboración con la Secretaría de la Defensa Nacional. Señora ministra presidenta, me permito informarle que por lo que se refiere a las propuestas de declaración de invalidez, existe una mayoría de 8 votos, con voto en contra de la señora ministra Esquivel Moza, de la señora ministra Ortiz Alf y del señor ministro Saldívar Lelo de la Rea. Y por lo que se refiere a la propuesta de reconocimiento de validez, en términos generales existe una mayoría de 10 votos, con voto en contra del señor ministro Aguilar Morales, y existe una mayoría de 8 votos por lo que se refiere a la fracción primera del artículo 13 de la Ley de Guardia Nacional en la porción normativa respectiva, con voto en contra incluso del señor ministro Gutiérrez Ortiz Mena y de la señora ministra presidenta Piña Hernández. En este sentido, se alcanzó la votación para declarar la invalidez de los artículos o bien las porciones normativas precisadas en el proyecto.